a la hoja donde siempre nosotros trabajamos. ¿Ok? Entonces vamos a colocar hoy acá continuación. Vamos a colocar un ejemplo porque recuerden que estamos recapitulando sobre concavidad, máximo y mínimo, punto de inflexión. Vamos a suponer que a mí me dan la función f de x, que es igual a x elevado a la 5 tercios menos x elevado a la 2 tercios. Y me piden que estudie el tipo de concavidad. ¿Ok? El tipo de concavidad que tiene esta expresión, esta función que yo estoy describiendo aquí. Si ustedes quieren, pueden escribir acá la raíz cúbica, todo elevado a la 5, y aquí la raíz cúbica, todo elevado a la 2. Colocamos solución. Recuerden que el primer paso que necesito yo aquí es derivar. Entonces, primero, derivamos. ¿A quién vamos a derivar? A la función f', a la función f. Si yo derivo, f' de x va a ser igual. El exponente 5 tercios va a multiplicar a x elevado a la 5 tercios, ¿cierto? Restándole 1. Recuerden que cuando uno saca las cuentas y uno deriva por primera vez, el exponente multiplica y se le resta la unidad. Menos 2 tercios de x a la 2 tercios menos 1. Así me queda que la función f' de x es igual 5 tercios, que es el número que multiplica a x, 5 tercios menos 1. Eso es 2 tercios. Menos 2 tercios por x elevado a la 2 tercios menos 1 me queda menos 1 tercio. Ya aquí, ya conseguí la primera derivada. Por supuesto que uno puede trabajar con la primera derivada. Y yo digo ahora, segundo, derivemos ¿a quién? A f' de x. Eso se hace con la finalidad de obtener la derivada segunda de x. Al derivar me queda 5 tercios que multiplica a 2 tercios por x elevado a la 2 tercios menos 1, menos 2 tercios que multiplica a menos 1 tercio por x elevado a la menos 1 tercio menos 1. Si nosotros reescribimos la segunda derivada de la función que me está quedando, al multiplicar aquí me queda 10 partido en 9, ¿cierto? X elevado 2 tercios menos 1 es menos 1 tercio. Al multiplicar menos por menos me queda más y me queda 2 sobre 9 por X elevado menos 1 tercio menos 1 es menos 4 tercios. Ya aquí yo conseguí la segunda derivada. En esta parte de aquí, yo tengo que conseguir los valores que anulan a la segunda derivada o los valores donde no existe la segunda derivada. Entonces yo vengo y reescribo esta función y digo f segunda de x es igual 10 sobre 9. Pero como este x tiene potencia negativa, me queda 1 sobre x a la 1 tercio. Más
2 sobre 9, 1 sobre x elevado a la 4 tercios. Yo aquí pudiera sacar las cuentas para ver qué es lo que queda aquí. Quiere decir que la segunda derivada de x va a ser igual. Observen que aquí tengo 9 y aquí tengo 9. Yo puedo pasar una línea de fracción y decir acá que el denominador yo lo puedo sacar acá como 1 dividido por 9. El 9 que saqué aquí. Si yo observo este denominador que tengo yo aquí, el mayor valor que tengo es este que está aquí, que es x a la 4 tercios. Si yo divido x a la 4 tercios entre x a la 1 tercio, perdón, el que yo tengo acá, yo tendría que multiplicar por x a la 1. Porque si yo tengo x a la 1 por 1 tercio, x a la 1 por x a la 1 tercio, eso es x a la 1 más 1 tercio, eso son 4 tercios. Entonces me queda 4 tercios y me queda 0. Quiere decir que este valor de x lo voy a multiplicar por este 10 que tengo acá. Entre estos dos valores yo puedo sacar factor común aquí, disculpen, el 2. Entonces aquí me queda 5x. ¿Por qué? Porque esta x fue la que me quedó de dividir este entre este. Más este 2 lo saqué factor común. Y si yo divido x a la 4 tercios entre x a la 4 tercios, me queda 1. Por el 1 me queda la expresión. Ahora, si nosotros observamos lo que me está quedando acá, esto que está acá es la resolución de esto con una factorización. Entonces nosotros podemos observar que la segunda derivada de x va a ser igual a 0 cuando 5x más 1 sea igual a 0. Debe ocurrir que el numerador de aquí, si es 0, eso se anula. Y esto va a ocurrir precisamente cuando x vale menos 1 dividido por 5. Entonces ya tengo el valor de x donde se hace 0, aquí. Ahora, ¿dónde no existe? Resulta que f segunda de x no existe cuando x es igual a 0. ¿Por qué? Porque si yo sustituyo 0, aquí me da un número y un número entre 0 no está definido. Quiere decir que los valores importantes con los que yo tengo que trabajar son x igual a menos 1/5 y x igual a 0. Tomo otra hoja. Y ahora voy a trazar, perdón, en negro, la recta real. Voy a ubicar al número 0 aquí, que es este. Y vamos a suponer que yo ubico el número menos 1/5 por aquí. Entonces, por aquí va a haber un intervalo. Este intervalo que está acá es menos infinito, menor que x, menor que menos 1 sobre 5. El intervalo que tengo aquí es menos 1/5, menor que x, menor que 0. Y el intervalo que yo tengo acá es 0 menor que x y menor que infinito positivo. Es decir, aquí tengo un intervalo, aquí tengo otro intervalo y aquí tengo otro intervalo. Recuerden que nosotros buscábamos el día de ayer números de prueba. Un número de prueba que esté para el lado izquierdo de esto. Bueno, puedo decir que x puedo tomar el valor, qué sé yo, de menos 1.
y este va a ser mi número de prueba. Un valor que esté entre -1/5 y 0 puede ser la mitad. Puede ser que x sea igual a -1/10. Ya tengo otro número de prueba. Y otro número de prueba que yo pueda escoger aquí pudiera ser, por ejemplo, entre 0 e infinito, el x igual a 1. Si ustedes quieren, pueden escoger 2, 3, lo que ustedes quieran. Ya con todos esos datos que tengo yo allí, hacemos lo mismo que hicimos ayer. Colocamos aquí intervalo. Después colocamos aquí número de prueba. Después colocamos acá signo de la segunda derivada de la función. Y finalmente aquí anotamos concavidad de la función f de x. Entonces nosotros comenzamos. El primer intervalo que yo tengo está aquí, desde menos infinito hasta -1/5. Entonces yo digo acá, desde menos infinito, menor que x, menor que -1/5. El segundo intervalo que nosotros tomamos, desde 1/5 hasta 0. Entonces digo, desde -1/5, menor que x, menor que 0. Y el último intervalo entre 0 e infinito. El último intervalo es 0 menor que x, menor que infinito. Ahora vamos a colocar los números de prueba. Aquí dijimos que el número de prueba iba a ser x igual a -1. Aquí dijimos que el número de prueba iba a ser igual a x igual a -1/10. Y aquí dijimos nosotros que el número de prueba iba a ser igual a x igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que este valor y este valor lo vamos a sustituir en esta función que yo tengo derivada aquí. Ahora, esta función, para agilizarnos los resultados, la voy a escribir aquí en wxmax, en GeoGebra. También se puede hacer en Max. Entonces voy a escribir la función derivada. Y resulta que la función derivada a nosotros nos había dado 2, habría un paréntesis, que estaba multiplicando a 5x y yo le restaba 1. Y todo esto iba a quedar dividido entre 9, que estaba multiplicando a x elevado a la 4 dividido por 5. Fíjense, esto que está acá es lo mismo que yo tengo aquí. 5x más 1. Era 4/3. Y aquí tengo, perdón, aquí era 4/3, ¿cierto? Sí, profe. Voy a quitar el 5 y le ponemos el 3. Disculpen ustedes allí. Y aquí tengo. Lo de la función después la vemos, porque esto simplemente es la derivada. La vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces aquí yo tengo un número de prueba que es el -1. Entonces ustedes dicen, bueno, yo voy a evaluar f en el valor de -1. Y me da 4/3, y 4/3 es negativo. Entonces quiere decir que aquí el signo de esto es negativo. Voy con -1/10. Entonces yo digo, voy a evaluar aquí la función f, entre paréntesis, -1 dividido por 10. Y me da perdón, aquí esto es más. Disculpen, me equivoqué yo. Pero sigue dando negativo. Y aquí este me da positivo, miren, 2,39. Entonces aquí este me da positivo. Ahora voy a evaluar en x igual a 1.
Entonces yo digo acá, bueno, yo me voy a poner un poquito más acá y digo, voy a evaluar f entre paréntesis en 1. Y me queda 4/3 que es positivo. Entonces aquí es positivo. ¿Qué dice la definición? Que si la segunda derivada es negativa, la concavidad es hacia abajo. Que si la concavidad, que si esto es positivo en la segunda derivada, la concavidad es hacia arriba. Que si esto es positivo en la segunda derivada, esto es hacia arriba. Y aquí tenemos ya la tabla con la cual nosotros vamos a darle respuesta al problema. Vamos a trazar una línea aquí. Vamos a trazar otra línea aquí. Otra aquí. Aquí casi no nos queda espacio, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Me queda aquí. Ustedes se encargan de hacerla mejor de lo que la estoy haciendo yo, que estoy seguro y convencido que ustedes pueden hacer un cuadro mucho más bonito que este. Y aquí tienen la concavidad de la función. Entonces uno puede decir acá que la función tiene concavidad hacia abajo en este intervalo, concavidad hacia arriba en este intervalo y concavidad hacia arriba en este intervalo. Hay algunos textos que hacen esto, trazan la recta real y colocan los mismos valores que colocamos aquí, menos 1/5 y 0. Entonces dicen, bueno, yo voy a colocar aquí el valor de menos 1/5 y aquí el valor de 0. Quiere decir que en este intervalo la concavidad es hacia abajo, aquí hacia abajo. En este intervalo la concavidad es hacia arriba y en este intervalo la concavidad hacia arriba. Esto es otra forma de establecer la respuesta. Entonces uno dice, yo lo voy a analizar aquí. Entonces fíjense que yo ya tengo aquí que esta es la segunda derivada de la función. Y si ustedes ven aquí la derivada de la función, que la voy a aumentar, resulta que aquí la función viene aquí y es negativa. Y sigue hasta aquí y es negativa. Quiere decir que cuando llega aquí, comienza a portarse positiva. Para uno poder hacer ese análisis, uno dice, bueno, yo me voy a llevar esta función y la voy a poner aquí. Recuerden que aquí estamos hablando de abajo. Aquí estamos hablando de la derivada de la función. Esta es la derivada. Entonces, ella viene y llega hasta aquí. Recuerden que esto es f segunda. ¿Qué indica esto? Que si ustedes toman cualquier valor y lo proyectan aquí, los valores que están acá son negativos. Pero cuando llega aquí, ustedes pueden ver que los valores que se proyectan al eje Y son positivos. Y luego aquí comienzan a ver que aquí siguen los valores, si ustedes los proyectan al eje Y, siguen siendo positivos. Entonces aquí está negativo, positivo y positivo. Y eso fue lo que nos dio aquí. Negativo, positivo y positivo. Quiere decir que entre
Menos infinito y menos un quinto hay una concavidad, pero de la función, no de la derivada. Entonces tenemos que ahora colocar la función para verificar la concavidad. Voy a quitar esto. Vamos a quitar esto. Y voy a colocar la función. No olvidemos que la función que a nosotros nos estaban dando en un principio era esta. X elevado a la 5 tercios y X elevado a la 2 tercios. Entonces yo coloco aquí X elevado a la 5 dividido por 3. Y a eso yo le restaba X elevado a la 2 dividido por 3. Entonces aquí está la función. Vamos a ver si... No. Aquí. Aquí se ve mejor. Resulta que esta es mi función. La vamos a poner aquí. Y yo la voy a recortar. Y me la voy a llevar para acá. Y la vamos a poner por aquí por un ladito. Quedó muy grande, pero no importa. La achicamos un poco. Aquí está. Igualmente aquí. Resulta que esta es la función. Esto es f, perdón. Esta es f sin derivar. Y si ustedes ven aquí, la expresión aquí presenta una concavidad hacia abajo. Aquí. Ahora, ya va un momentico, ¿qué pasó aquí? X elevado a la 5 tercios y X elevado a la 2 tercios. Entonces ustedes dirán, profesor, pero yo no veo un quinto aquí. Claro que no se ve porque resulta que el valor de un quinto es donde se está anulando aquí. Ahí es donde me da la segunda derivada 0. Pero si nosotros vamos a analizar aquí la concavidad, fíjense, aquí se puede ver claro que la función aquí tiene una concavidad que es hacia abajo. Pero después dice que la función aquí presenta una concavidad hacia arriba. Y si nosotros seguimos evaluando para valores mayores de 0, la concavidad sigue siendo hacia arriba. Lo que es que en la gráfica no se ve bien. No sé por qué no. Tendría que hacerle un aumento muy grande aquí para indicarle que desde menos un quinto hasta acá, la concavidad es hacia arriba. Y después aquí sigue hacia arriba. Vamos a ver si podemos... Ah, muy grande, ya va. Vamos a ver en 20. Vamos a ver en 10. No, no se ve bien aquí. No se ve bien. Lo único que podemos decir es que voy a ubicar X igual en esta gráfica, X igual a menos 1 dividido por 5, que es aquí. Miren,
Entonces, aquí lo que se puede ver, para que ustedes lo vean, que aquí no se puede ver bien claramente. Lo voy a poner aquí abajo. Aquí. Que aquí, mire, desde aquí hasta aquí, que es donde es x igual a menos 1/5, la concavidad es hacia abajo. Pero aquí hay una leve curva. Y aquí la concavidad es hacia arriba, de aquí a aquí, desde aquí hasta aquí. Pero cuando comienza aquí, ella vuelve a subir, sigue concavidad hacia arriba. Y recuerden que es concavidad abajo, concavidad arriba y concavidad arriba. ¿Qué indica esto? Que la única parte donde está cambiando de signo es de menos a más, aquí. Y él cambia de menos a más precisamente en el valor de 1/5. ¿Qué quiere decir eso? Que el valor de x igual a menos 1/5 representa, cuando yo lo sustituyo como 1/5 y f de menos 1/5, el punto de inflexión. Una forma de poder visualizar eso aquí, voy a quitar este, es graficando la función ese punto. Y voy a decir entre paréntesis, menos 1 dividido por 5, coma, y voy a evaluar la función en menos 1 dividido por 5. Y si ustedes ven, aquí está el punto, miren. Le voy a decir que le voy a colocar aquí PI, de puntos de inflexión. Inflexión, aquí. Y aquí le voy a decir que me dé el nombre y el valor. Y aquí tengo el punto de inflexión. Si yo lo quiero reacomodar, fíjense, vamos a ver. Quiere decir que desde aquí hasta aquí la concavidad hacia abajo, desde aquí no se ve muy bien, pero la concavidad hacia arriba, y desde el 0 en hacia adelante, la concavidad sigue siendo hacia arriba. Preguntas al respecto. ¿Está claro lo de la concavidad? Pueden responder con una manito o pueden responder así. Benjamín, perfecto. ¿Quién más quiere responder? Yo voy a pensar que todos han analizado bien. Recuerden que tienen que decir si están captando o no los conocimientos. En todo caso, yo puedo volver a repasar. Voy a tomar otra hoja. Aquí. ¿Ok? Y ahora vamos a utilizar lo que se llama, que eso ya lo vimos, pero vamos a repasar, el criterio de la segunda derivada para determinar máximos y mínimos locales. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo podemos nosotros utilizar ese criterio para hallar máximos y mínimos locales. Vamos con un ejemplo de lo más sencillo para que ustedes vean.
Vamos a suponer que a mí me dan la función g de x igual. Y me dicen 4 menos 3x al cuadrado. Y yo escribo por acá, solución. Recuerden que vamos a hallar máximos y mínimos aplicando el criterio de la segunda derivada. Entonces yo tomo la función y la derivo. Al derivarla, la derivada de 4 es 0 y la derivada de menos 3x al cuadrado es menos 6x. Si yo vuelvo a derivar la segunda derivada de x, eso me da como resultado menos 6. Ahora, cuando yo estoy aquí, en esta parte, voy a marcar aquí asterisco, yo tengo que hallar aquí, en todo caso, lo que son los números o puntos críticos. Recuerden que los números o puntos críticos es donde la primera derivada de la función se hace 0. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando menos 6x vale 0. Y la única forma de que esto valga 0 es cuando x vale 0. Quiere decir que cuando x vale 0, tiene un solo número crítico. ¿Ok? Tiene un solo número crítico. Ahora, nosotros consideramos la segunda derivada. Si nosotros vemos la segunda derivada de x y vemos que es menos 6, y esto es para cualquier valor de x, me está dando una función constante. Disculpen. Esto implica que g segunda de x será igual a 0. Perdón. Que g evaluada en 0, que es el número crítico que me dio en la primera, eso siempre va a valer menos 6 porque es una función constante. Esto va a implicar que la función en la segunda derivada evaluada en 0, que fue lo que me dio aquí, va a ser menor que 0. Entonces, ¿qué dice el criterio? Entonces el criterio dice que la función g de x en x igual a 0, que fue el único número que me dio aquí, tiene un máximo local. Entonces uno dice, ¿y eso por qué, profesor? Claro, porque si ahora nosotros nos vamos a ver la gráfica de la función, recuerden que la función con la cual yo estoy trabajando es esta que está aquí. 4 menos 3x cuadrado. Y yo escribo aquí 4 menos, ¿cuál era? 3x cuadrado. 3x al cuadrado. Y si ustedes ven aquí la función, aquí, cuando x vale 0, la función tiene un máximo. Entonces yo puedo hallar ese máximo. Vamos a suponer que yo acoto entre menos 1, entre menos 2 y 2. Y entonces yo digo aquí, voy a calcular el máximo de la función y lo voy a evaluar entre menos 2, perdón, de la función que vale f, en el extremo inferior que va a ser menos 2 y el extremo superior que va a ser 2. Y si ustedes ven, aquí, vamos a cambiar esto y le voy a colocar máximo. Y le vamos a decir aquí que me dé el nombre y el valor. Lo cambiamos a rojo y lo ponemos más grueso. Y aquí me está dando el valor máximo. Y fíjense que el valor máximo es
local y absoluto para x igual a 0. ¿Qué fue lo que utilizamos nosotros? El criterio de la segunda derivada. Y nos lo llevamos para acá. Y aquí tenemos la función con el máximo. Vamos a considerar otra función. Aplicando el criterio de la segunda derivada. Vamos a suponer que yo ahora tengo la función h de x igual a x elevado a la 4 menos 6x al cuadrado más 9. Esta es la función. Y yo quiero calcular los máximos y mínimos de esa función usando la segunda derivada. Entonces yo digo por acá, solución. El primer paso, hallar la derivada. Si yo derivo me queda 4x a la 3 menos 12x y este se hace 0. Ahora yo digo h' de x lo voy a igualar a 0. Quiere decir que 4x a la 3 menos 12x lo voy a igualar a 0. Factorizamos aquí y digo 4x que va a multiplicar a x al cuadrado menos 3 igual a 0. ¿Por qué? Porque 4x por x me da 4x a la 3 y 4x por 3 me da 12x. Ya lo tengo aquí factorizado. Cuando eso está factorizado, yo tomo otra hoja y yo observo que toda esta expresión me va a dar 0 cuando 4x es igual a 0. Eso implica de que x tiene que ser 0, sí o sí. Ah, pero también yo tengo que x al cuadrado menos 3 tiene que ser 0. Y eso se cumple cuando x es igual a más o menos la raíz de 3, sí o sí. Es decir, que estos valores que están acá son números críticos. ¿Ok? Esos son números críticos. Ya después de que tengo los números críticos y la primera derivada, ya todo esto, volvemos a derivar. Entonces, uno dice por acá, hallamos la segunda derivada. Entonces yo digo, h segunda de x va a ser igual. Tengo que derivar ahora este. Me quedaría 3 por 4, 12x al cuadrado. Y entonces me queda aquí 12x al cuadrado menos. Y si yo derivo 12x, me queda menos 12. ¿Ok? Ya cuando yo estoy aquí, que ya tengo la segunda derivada, yo puedo factorizar. O lo puedo dejar así si ustedes prefieren. Como ustedes quieran. Ahora, yo tengo que tomar h, perdonen el color, h segunda y lo voy a evaluar en 0. ¿Por qué en 0? Porque es el valor que me dio aquí. Quiere decir que esto es 12 que multiplica a 0 al cuadrado menos 12. Esto es 0 por 12 es 0, me queda menos 12 y aquí es negativo. Como aquí es negativo, entonces yo digo, aquí hay un máximo. Cuando la segunda derivada es negativa, hay un máximo. Ahora, la segunda derivada lo voy a evaluar en el segundo número que me dio. Ah, pero el segundo número que me dio es una raíz positiva y una raíz negativa. Vamos con la positiva. Entonces yo escribo la positiva. Quiere decir que esto es 12 que multiplica a la raíz de 3 al cuadrado menos 2. El cuadrado simplifica la raíz y me queda 3. Y 12 por 3 es 36. Y me queda 36 menos 12 y esto es 24. Y esto es positivo.
Quiere decir que como la derivada me está dando negativa, aquí hay un mínimo. Ahora tengo que evaluar la segunda derivada. ¿Dónde? No en más raíz de 3, sino en menos raíz de 3. Entonces yo digo acá menos la raíz de 3. Quiere decir que me queda 12 que multiplica menos la raíz de, la raíz de 3 al cuadrado menos 12. Igualmente, si yo vuelvo a sacar las cuentas, como esto es un número negativo, al elevarlo al cuadrado es positivo. El cuadrado cancela con la raíz y me queda 12 por 3, 36. 36 menos 12 es 24 y 24 es positivo. Quiere decir que aquí también hay un mínimo. ¿Qué indica esto? Que la función h de x, que es igual a esta que está aquí, 4x a este que está acá, vamos a escribirla, x elevado a la 4, menos 6x a la 2, más 9, va a tener un máximo local en, entonces aquí vemos, en 0. Entonces yo digo, en 0, la función f evaluada en 0. Aquí hay un máximo. Va a tener un mínimo local en. El segundo mínimo que me dio, si ustedes lo recuerdan, aquí me dio en la raíz de 3. Voy a escribir primero la negativa. En menos la raíz de 3, f evaluado en la raíz de 3. Y va a tener otro mínimo local en la raíz de 3, f evaluado en la raíz de 3. Y esta es la respuesta. Por supuesto que nosotros podemos hacer aquí la gráfica de la función. Yo me voy aquí, voy a quitar esto, y voy a escribir la función que yo tengo aquí, esta. Entonces yo digo, x elevado a la 4 menos 6x al cuadrado más 9. Y si ustedes ven, aquí hay un mínimo, aquí hay un máximo, aquí hay un mínimo. Es más, aquí es cóncava hacia arriba, aquí es cóncava hacia abajo, aquí es cóncava hacia arriba. Si yo quiero saber cuáles son los máximos y mínimos, yo digo aquí máximo y escojo la función. Ya sabemos que la función es f. El extremo inferior lo voy a colocar entre menos 3 y 3. Y aquí me está dando el valor máximo. Entonces yo le digo propiedades y aquí voy a escribir que me diga máximo. Le digo color azul, un estilo más grueso y que me dé el nombre y el valor. Y aquí tengo el máximo de la función, observen. Ahora yo quiero saber los mínimos. Entonces yo escribo ahora acá mínimo y la función. La función sigue siendo f. El mínimo lo voy a escoger aproximadamente entre menos 3 y 3. Y si ustedes ven, entre menos 3 y 3 me está dando este valor que está aquí. Tendríamos que colocar ahora el mínimo de la función f. Vamos a hacerlo entre 0 y 3 para que me dé el otro.
Entonces, le vamos a colocar propiedades, lo vamos a poner de color rojo. Le vamos a decir que aquí me indique que es un mínimo. Y en el estilo lo vamos a poner más grueso. Y aquí tengo el mínimo. Me faltó colocarle las coordenadas, que ahí están. Y menos 1,73, eso es raíz de 3. En hacemos lo mismo. Me voy a propiedades, escribo aquí que eso es un mínimo. Le digo que me cambie el color a rojo, que el estilo lo ponga más grueso y que me dé el nombre y el valor. Y aquí tengo el otro mínimo. Entonces aquí podemos ver claramente que la función tiene un máximo y tiene dos mínimos. Lo ponemos aquí. Y esa es la forma en la cual uno determina máximos y mínimos usando el criterio de la segunda derivada. Vamos ahora al trazado de curvas. Voy a colocar por aquí. Trazado. Hay algunos libros que dicen bosquejo. De curvas de funciones. ¿Ok? Entonces uno viene y dice, bueno, yo puedo tener una función y analizarle muchas cosas. Por ejemplo, vamos a suponer que yo le doy la función f de x igual a x elevado a la 4 menos 2x elevado a la 3, y yo les pido a ustedes acá determinar dos puntos. Parte A, puntos críticos. ¿Qué son los puntos críticos? Donde se anulan a las derivadas. Parte B, crecimiento y decrecimiento. Parte C, puntos de inflexión. Los puntos de inflexión es cuando cambia la concavidad. Y punto D, la gráfica. Yo creo que con esto es suficiente para pedir. En una prueba, en un taller, cualquier cosa. La función es esta. Entonces, como yo voy a contestar a respuesta, le coloco a R. Yo vengo y derivo a la función. Y me queda 4x a la 3 menos 6x. Pero cuando yo estoy aquí, para hallar los números críticos, la derivada yo la tengo que igualar a 0. Quiere decir de que 4x a la 3 menos 6x yo lo igualo a 0. En esta parte yo voy a factorizar. Y al factorizar yo saco factor común 2x que multiplica a 2x al cuadrado
porque 2x por 2x es 4x a la 3, menos 3 igual a 0. 2x por 3 me queda 6x. Cuando esto me da esta expresión, aquí esto va a implicar de que 2x tiene que ser 0. Eso implica que x igual a 0. Ya hallé mi primer número crítico. Ah, pero también yo tengo que 2x al cuadrado menos 3 puede ser 0. Eso implica de que x al cuadrado es igual a 3 partido en 2. Y eso es lo mismo que x es igual a más o menos la raíz de 3 sobre 2. Y aquí tengo los números críticos. Entonces aquí ya tengo yo, para ver. Ah, perdón. Ya va. ¿De dónde saqué yo esta que está? Ah, 6, aquí me quedó un cuadrado. Disculpen ustedes. Aquí me quedó un cuadrado. Quiere decir que este es cuadrado. Entonces aquí tengo que reordenar. Disculpen, tengo que reordenar todo. Fue una equivocación mía por no fijarme en el exponente. El exponente aquí era 3. Y cuando yo lo derivo queda 2. Disculpen ustedes. Bueno, menos mal que lo corregimos a tiempo. Aquí yo puedo sacar factor común para nosotros 2x al cuadrado, que multiplica a 2x, porque 2x al cuadrado por 2x es 4x a la 3. Y aquí me queda 3 igual a 0. Queda más fácil, porque aquí me queda que 2x al cuadrado es igual a 0. Eso implica de que x es igual a 0. Es decir, me sigue dando el mismo número crítico x. Y aquí, en esta parte, me queda que 2x menos 3 tiene que ser 0. Eso implica de que x es igual a 3 dividido por 2. Y aquí tengo mi segundo número crítico. Ya va, vamos a hacerlo en azul. ¿Qué hago con este valor y este valor que yo tengo aquí? Yo lo tengo que evaluar en la segunda derivada. Entonces, los números críticos los evaluamos en la segunda derivada de la función. Resulta que la función es esta, ya derivada, porque está aquí, conseguimos esta derivada. Quiere decir que cuando yo vuelvo a derivar la función derivada segunda de x, la derivada segunda de x para nosotros nos está dando, al derivar aquí me queda 12x al cuadrado. Entonces yo escribo acá 12x al cuadrado. Y cuando yo derivo aquí me queda 12x. Y escribo aquí menos 12x. Ya tengo la segunda derivada, que es este. Ahora, ¿qué hago con esto? Yo tengo que evaluar los números críticos. Y resulta que yo hallé un número crítico que era x igual a 0 y otro número crítico que era 3 partido en 2. Estos dos números eran los que yo hallé aquí. Estos que están acá son los números críticos. Entonces esos números críticos los voy a evaluar aquí. Entonces yo digo f segunda evaluada en 0. Eso es 12 por 0 al cuadrado menos 12 por 0 y eso me da 0. Entonces aquí me está dando 0 y no sé qué pasa con esto. Voy a colocar aquí interrogación, interrogación, interrogación. Pero f segunda evaluada en 3 sobre 2 es
12 por 3 sobre 2 al cuadrado menos 12 por 3 sobre 2. Esto es 12 que multiplica 3 al cuadrado es 9 y 2 al cuadrado es 4. Y 12 entre 2 es 6 y 6 por 3 es 18. Quiere decir que la segunda derivada en 3 sobre 2 es igual. 12 dividido entre 4 es 3 y 3 por 9 es 27. Y 27 menos 18, si nosotros lo vemos en este resultado, este número es mayor que este. Eso implica de que la segunda derivada en 3 sobre 2 es mayor que 0. ¿Qué pasa cuando la derivada es mayor que 0? ¿Mm? ¿Qué pasa cuando la derivada es mayor que 0? Concavidad hacia abajo. ¿Ah? La concavidad hacia abajo. La concavidad hacia abajo. Sí, pero todavía no hemos llegado aquí porque lo que estamos es analizando crecimiento y decrecimiento. Entonces, quiere decir que aquí la función tiene un mínimo local. ¿Dónde? En el punto 3 sobre 2 y la función evaluada en 3 sobre 2. ¿Ok? Ahora, recuerden que a mí me dieron x igual a 0 y x igual a 3 medios. Recuerden que cuando nosotros hacíamos eso, nosotros trazábamos una línea. Colocábamos el 0. Vamos a colocar 3 sobre 2 aquí. Entonces aquí tenía un intervalo, que era menos infinito, menor que x, menor que 0. Aquí tenía otro intervalo, 0 menor que x, menor que 3 medios. Aquí tenía otro intervalo, 3 medios menor que x, menor que infinito positivo. Entonces uno escogía números de prueba. Un número de prueba antes de este podía ser el menos 1. Un número de prueba entre 0 y 3 medios es 1.5, puedo escoger el 1. Y un número mayor que 3 medios es 1.5, puedo escoger el 2. Quiere decir que yo tengo que evaluar la segunda derivada en estos números. Entonces, la primera derivada evaluada en menos 1, si nosotros vemos la función, que es la primera derivada es esta, si yo evalúo 4x a la 3 menos 6x a la 2 en menos 1, vamos a anotarlo por aquí. 4x elevado a la 3 menos 6x elevado a la 2. Si sustituyo menos 1, aquí me queda menos 4. Y si sustituyo menos 1, aquí me queda menos 6. Quiere decir que esto me queda menos 10. Quiere decir de que las primeras derivadas de la función en menos 1 es menor que 0, es decir, es negativa. Después evalúo la segunda en 1. Es decir, que voy a evaluarla aquí en 1. Si yo la evalúo aquí en 1, me queda 4 menos 6, y eso es menos 2. Y eso es negativo. Entonces me queda menos 2, quiere decir que la primera derivada en 1 me da menos 2 y eso es negativo. Y ahora lo voy a evaluar en 2. Y si evalúo en 2, 2 elevado a la 3 es 8, y 8 por 4 es 32. Y 2 elevado a la 2 es 4, por 6 es 24. Y esto es positivo. Quiere decir que aquí, ¿cuánto me dio? 32 menos 24, sería 6 y 2 son 8. Me queda 8, quiere decir que la primera derivada evaluada en 2 es mayor que 0 y es positivo. De aquí para acá, no hay
cambio de signo. Entonces, como no hay cambio de signo, aquí en el 0 no hay ni máximo ni mínimo, porque no hay cambio de signo. Pero aquí va de menos a más. Y como va de menos a más, quiere decir que en este punto, en el 3 sobre 2 que yo tengo aquí, la función que tiene, lo dijimos por acá, un mínimo local. Ah, pero también sabemos que si f' en menos 1 es menor que 0, en el intervalo menos infinito 0, quiere decir que aquí es decreciente. Que si la primera derivada en 1 es menor que 0, quiere decir que en el segundo intervalo, que es 0, 3 medios, es decreciente. Y que la derivada de la función en 2 es mayor que 0, en el intervalo 3 sobre 2 infinito, la función es creciente. Entonces, ya determinamos dónde decrece, dónde es el mínimo, cuál es el mínimo local. Lo único que me faltaría a mí determinar es, ¿qué cosa? Los puntos de inflexión. Pero los puntos de inflexión aquí los podemos determinar con la gráfica. Entonces vamos a hacer la gráfica de la función. Vamos a quitar esto. Y vamos a graficar la función original. X elevado a la 4 menos 2x elevado a la 3. Yo creo que es esa, ¿no? Esta que está aquí. Entonces aquí nosotros podemos ver, fíjense claramente, que aquí es el punto 0, 0. Pero aquí la función tiene una concavidad hacia arriba y después aquí tiene una concavidad hacia abajo y después tiene otra concavidad hacia arriba. Si yo le coloco a esto los mínimos, escojo a la función es f. El extremo inferior lo voy a poner en 3 menos 2 y el extremo superior lo voy a poner en 4. Y fíjense que aquí me está dando este mínimo. Y esto yo le voy a cambiar el color, el estilo, y le voy a decir que me diga aquí mínimo. Y que me dé el nombre y el valor. Y aquí yo tengo el mínimo de la función. Ahora, nosotros habíamos visto aquí que como de aquí para acá no había cambio de signo, ¿cierto? De aquí para acá no había cambio de signo, quiere decir que en este número 0 no había ni máximo ni mínimo. Yo voy a colocar aquí el punto 0, 0. Y lo vamos a dejar aquí. Y le voy a decir aquí que me dé rótulo y valor. Ahora, a mí me falta algo, que es el punto de inflexión. Entonces uno viene y dice, vamos a analizar aquí. Aquí está pasando, como la derivada es negativa, es decreciente. Está pasando de menos a más. Pero está pasando de menos a más. Está pasando aquí
Voy a colocarlo en menos. Aquí está pasando de menos a más en este valor. Quiere decir que en este valor que tengo yo acá hay un mínimo. Yo tendría que ver cómo es la concavidad. No la he analizado todavía. Pero nosotros ya calculamos la segunda derivada de la función. Y la segunda derivada de la función la tenemos por aquí. ¿Dónde está? 12x al cuadrado menos 12x. Y la voy a escribir aquí. 12x al cuadrado menos 12x. Y resulta que esto lo voy a factorizar. Si yo lo factorizo, yo lo puedo factorizar como 12x que multiplica a x menos 1. Quiere decir que esta derivada, voy a hacer una pequeña acotación aquí para no confundir. Quiere decir que esto que está aquí, la segunda derivada de la función se hace 0 cuando x igual a 0, aquí, y cuando x es 1, aquí. Entonces yo tengo que escoger, trazo mi recta real, ubico por acá el número 0 y ubico por acá el número 1. Aquí tengo un intervalo, menos infinito menor que x menor que 0. Aquí tengo otro intervalo, x mayor que 0 menor que 1. Y aquí tengo otro intervalo, x mayor que 1 y menor que infinito. Esto lo vamos a hacer para analizar la concavidad de la función. Entonces aquí yo vengo y digo, voy a tomar un punto de prueba. Un punto de prueba que está antes acá, yo voy a decir que x igual a menos 1. Un punto entre 0 y 1, voy a escoger aquí x igual a 1 sobre 2. Y un punto entre 1 y 2, voy a escoger x igual a 2. Y estos son los puntos de prueba para analizar la segunda derivada. Entonces yo voy a colocar por acá los intervalos. El primer intervalo que tengo es el valor menos infinito menor que x menor que 0. El segundo intervalo, x mayor que 0 menor que 1. Y el tercer intervalo, x mayor que 1 y menor que infinito. Estos tres intervalos son los que están aquí. Los que están aquí en la parte de arriba. Ahora resulta que yo voy a colocar aquí esta factorización, 12x y x menos 1. Entonces voy a colocar aquí, en esta parte que está acá, 12x y aquí x menos 1. Y voy a evaluar los valores que yo tomé como prueba. Es decir, estos que están aquí. ¿Qué quiere decir aquí? Que si yo tomo menos 1 y lo sustituyo aquí, esto me da negativo. Si yo sustituyo ahora un medio aquí, esto me da positivo. Y si yo sustituyo un valor de 2 aquí, esto me da positivo. Ahora, el x menos 1. Si yo en el x menos 1 tomo menos 1 y lo coloco aquí, esto me da negativo. Si en x menos 1 yo ahora voy a colocar un medio, menos 1, un medio, esto me da negativo. Perdón, ya va. Sí, negativo. Y si yo tomo ahora un valor 2, aquí, en este, perdón, 2 lo pongo aquí, 2 menos 1 me da 1. Quiere decir que este es positivo. Pero si yo multiplico, vamos a colocarlo en azul. Vamos a borrar aquí esto. Vamos a colocarlo bien. Este es azul. Y aquí voy a colocar f segunda de x. Menos por menos me da más. Más por menos me da menos. Y más por más me da más. Quiere decir que cuando esto es positivo, la concavidad es hacia arriba, en este intervalo.
Si este es negativo, la concavidad es hacia abajo en este intervalo. Y si este es positivo, la concavidad es hacia arriba en este intervalo. Quiere decir que cuando está pasando aquí es positivo, aquí es negativo y aquí es positivo. De más a menos hay un punto de inflexión y de menos a más hay un punto de inflexión. Quiere decir que en 0 y en 1 hay un punto de inflexión. Y si nosotros nos vamos a la gráfica, perdonen, nos vamos a la gráfica, aquí hay un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque miren, la función va bajando y la concavidad aquí es hacia arriba. Después aquí la concavidad hasta 1 es hacia abajo y después la concavidad es hacia arriba. Para que nosotros lo veamos, lo único que nos faltaría aquí es ubicar a la función evaluada en 1. Quiere decir que voy a colocar f evaluado en 1 y me da menos 1. Quiere decir que tengo que colocar el punto 1, menos 1. Y aquí tengo el punto de inflexión. Propiedades, que me dé el nombre y el valor. Aquí. Entonces yo lo voy a aumentar un poquito. Vamos a dar eso ahí, eso no importa. Y voy a recortar esto. Y me lo voy a llevar aquí. Ya va un momentico que no se me quiere quitar esto. Y le digo, pegar la imagen. Vamos a ponerla un poco más chica. Y aquí vemos, fíjense una cosa. Que la función aquí va bajando, va bajando, va bajando y llega hasta aquí. Quiere decir que desde aquí, que viene bajando, bajando, hasta aquí, que es el punto 0, 0, la concavidad es hacia arriba, miren. Luego él comienza aquí y va bajando, bajando, bajando hasta que llega al 1, 1. Y aquí se puede ver que la concavidad es hacia abajo, miren, una pequeña curvita. Pero después comienza aquí y comienza a subir y subir y subir. La concavidad es hacia arriba. Entonces tiene una concavidad hacia arriba aquí, una concavidad hacia abajo aquí y una concavidad hacia arriba aquí. Y eso es lo que tenemos aquí. Concavidad arriba, concavidad abajo, concavidad arriba. Y esa es la forma de elaborar la gráfica con las funciones y todo lo que se le pide. Vamos a dejar la clase por el día de hoy hasta aquí. Profe.